continuamos aquí con tu programa Dios es bueno, dándole gracias a Dios porque cada día nos permite estar aquí cada domingo para llevarte la preciosa palabra. Gracias a todos aquellos que nos mandan un mensaje de texto, saludándonos, llamándonos, que están viendo el programa, aquellos que me saludan por ahí, estamos orando por ustedes y es muy importante la oración, como siempre decimos, la oración, pero también poner la fe sin obra es muerte. Hay que poner acción, hay que poner obra donde Dios se glorifica. Así que nos vamos ahí aquí a Juan capítulo 14, versículo Juan 14, 12. Juan 14, 12 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a volverlo a leer. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué interesante este pasaje que el Señor nos está hablando aquí con respecto a las obras que Jesús venía haciendo. Y Jesús hizo muchas obras, pero también lo está diciendo que, eso lo dijo él mismo, dijo, y también aquellos que creen en mí harán estas obras también. O sea que el Señor nos está dando fe con esta palabra, nos está dando fe diciendo que, ustedes vieron que yo hice cosas grandes, ustedes vieron esas maravillas que yo hice, levanté muertos, sané paralítico, caminé sobre las aguas, hablé en ciencia. El Señor siempre estuvo moviéndose bajo los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia, el don de milagro, el don de sabiduría. Jesús estaba moviéndose constantemente bajo los dones. Es lo que nos está diciendo aquí, porque cuando Él dice, ustedes también lo harán, es porque Él repartió dones a los hombres, repartió a aquellos que creen en su nombre. Él le dio dones, ¿para qué? Para que nos moviéramos en cosas sobrenaturales. Si usted ve algún ruido por ahí, es el metro que va pasando y está haciendo una bulla, pero no una bulla esa cuando uno va al estadio, una bulla, no, una bulla, un sonido, le falta aceite, será o no sé qué, pero lo más importante es que usted sepa que el Señor hoy nos está diciendo que esas cosas que Él hizo, desea que usted y yo la hagamos, cosas sobrenaturales, que nos movamos aquí en la fe, pero creyendo en cosas sobrenaturales, aquí en lo humano, porque somos humanos y caminamos como humanos, pero creemos en cosas sobrenaturales. Y el Señor lo dijo, pues, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. El Señor, porque sabía que nos había repartido dones el Espíritu Santo, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de hacer milagros, el don de enseñanza. El Señor nos entregó dones porque Él se movió por ahí. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre las aguas, Él nunca hizo nada como Dios. Él lo hizo como hombre, pero se movió por la fe. Él caminó por la fe y se movió por el don del milagro, porque eso es un milagro, caminar sobre las aguas. Y usted dirá, no, pero Jesús es Dios y por eso fue que Él caminó sobre las aguas. No, Él nunca aquí actuó como Dios, siempre actuó como un hombre lleno de fe y bajo los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro también caminó sobre las aguas, acuérdense. Y Pedro no es Dios. Acuérdense que cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor le dice, sí, soy yo, ven. Pedro dice la Biblia que dio unos pasos y después se hundió porque vio la marea que subía y que era grande y se hundió. Pero Pedro caminó, dio algunos pasos sobre las aguas. ¿Y era Dios? No. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Es importante que aprendamos la palabra de Dios. Que Jesús constantemente se movió fue bajo el poder de los dones del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo fue que Él caminó sobre las aguas. Es muy importante entender eso porque entonces vamos a decir, bueno, Jesús una oportunidad actuaba como Dios, otra vez como hombre. No, Él siempre actuó como hombre y nos enseñó a que camináramos por la fe en cosas
sobrenaturales. Cuando Jesús, por ejemplo, vinieron a cobrar los impuestos y Jesús le dice a sus discípulos, mire, los hijos están exentos, ¿verdad?, de pagar impuestos, pero sin embargo dice, para que, bueno, no tengamos ningún problema con ellos, vamos a pagarle los impuestos. Ve, pesca, el primer pescado que saque, ábrele la boca y consiguieras un estétaro, o sea, que era una moneda. Paga por ti y por mí. ¿Qué fue eso? ¿No? Eso fue el don de milagro y de ciencia. ¿Cómo? De ciencia, ¿por qué? Porque Jesús dijo, el primer pez, ¿ok? Tenía ese conocimiento, don de conocimiento que es el mismo de ciencia. El primer pez le va a abrir la boca y lo va a hacer. Y de milagro, ¿por qué? Porque era un milagro el que apareciera con un estétaro, una moneda, en ese tiempo un pez. Entonces Jesús estaba moviéndose bajo los dones del Espíritu Santo. Y él está diciendo aquí, así como yo me moví bajo el poder del Espíritu Santo, ustedes también harán cosas mayores de las que yo hice, porque, valga la redundancia, aquí el que está diciendo esto es el mismo Jesús, que dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayor. Entonces, es muy importante que cada vez que leamos la Biblia podamos observar y entender lo que estamos leyendo, qué quiso decir Jesús, por qué lo dijo. Él quería movernos a nosotros en fe. O sea que estamos en un tiempo donde el Señor hoy nos dice, quiero que te muevas bajo el poder de lo sobrenatural. Es tiempo ya de pasar de lo natural a ver cosas milagrosas, a orar, a creer que Él puede actuar en ti como el Espíritu Santo actuó en él. Para eso necesitamos como número uno, creer la palabra, creer lo que te estoy diciendo. Si tú crees lo que yo te estoy diciendo o lo que te dice la Biblia, yo lo que te lo estoy leyendo y explicando, si tú crees, eso acontecerá en ti. Pero uno es primero creer, dos, pasar tiempo en oración. Acuérdense que Jesús pasaba tiempo en oración, Jesús oraba, Jesús hablaba con Dios y se llenaba del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pasara lo que pasaba cada vez que él salía al aire, como dicen, cuando él salía a la plaza, cuando él salía al mar, a la playa, pasaban cosas extraordinarias porque él oraba y creía lo que dice la Biblia. Acuérdense que cuando Jesús dice, no solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, de mi boca, él está hablando de la palabra. Acuérdense que Jesús estudiaba las Escrituras. Jesús le dice a Satanás, escrito está, ¿ve? Jesús mismo le citaba a Satanás las Escrituras. Entonces es muy importante que tú entiendas que las Escrituras es lo que te da fe, es la base de nuestra fe. Créela, ora y practícala, ponla por obra y tú verás los resultados. Pero si solamente lo que hace es tener un conocimiento histórico, bueno, la Biblia dice esto en este versículo, en aquel versículo, y te sabes la Biblia de principio a fin, pero no la practicas, no la crees, por supuesto, no te has arrepentido, porque hay mucha gente que dice yo amo a Dios, pero no obedecen a Dios. Es importante arrepentirse y amar a Dios y saber que el Señor quiere hacer nuevas cosas contigo, conmigo. Él quiere ayudarnos, pero es tiempo de poner por obra en la fe, en la palabra, creer que Él todo lo puede, pero creer que tú puedes hacer grandes cosas como Él las estaba haciendo. Así que el Señor dice, y cosas grandes harán ustedes. Vemos a un Pedro que pudo también llevar la palabra, predicar. En su primer sermón se convirtieron 3,000 personas, se convirtieron y él pudo salvarse. Muchas personas pudieron salvarse, y dice también que había muchas personas de otras lenguas. Ahí en Hechos capítulo 3 lo podemos observar, habían pardo, árabe, había mucha gente de otros lugares y recibieron al Señor, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hubo algo poderoso que oraba en Pedro, pero ya Jesús lo había dicho, y fíjese que Pedro lo creyó. Nosotros a veces hablamos de Pedro, hablamos de otros hermanos, hablamos de otras personas, las cosas que han hecho, pero que de ti Dios quiere usarte a ti. Quiero que sepas eso hoy. Dios desea que
las cosas que Él hizo, tú también las hagas. Que no solamente veas a otros haciéndolas, sino que tú también te llenes de fe, te llenes del Espíritu Santo y empieces a hablar, empieces a moverte y tú verás que Dios se moverá en ti también de una manera poderosa. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de ver su mano y de que las cosas empiecen a suceder a favor tuyo. Entonces nos vamos a ir a nuestra segunda pausa y ya volvemos.